Pues con vosotros, un aplauso para Javi Mera, más conocido como Robert Landon. ¡Vamos! Aplausitos para Javi Mera. Repito, más conocido como Robert Landon. ¿Por qué te ríes, Javi Mera? Por la comparativa que has hecho. Me gusta mucho el Código Da Vinci, me gustan todas esas historias del Santo Grial. Hombre, pero escúchame. ¿Y los anagramas te gustan, mamón? Los anagramas te gustan, hombre. Porque la que liaste ayer, mamonazo, esa es de haber leído o visto el Código Da Vinci, Javi Mera. Pero es entretenido. Yo es lo que digo siempre, que como yo no soy periodista, pero bueno, tengo Twitter y me entretiene, y pues hacer eso, pues yo creo que a la gente también, a algunos igual no les gusta, ¿no? Alguno me ha dicho, ponlo ya, ¿no? Pero bueno, yo lo dejo ahí y ya está. Pero era algo que iba a salir enseguida, Carlos. ¿Qué hiciste exactamente, mamón? ¿Cómo que qué hice? ¿A qué te refieres? Pusiste el apodo de Gattuso, que es... Sí, bueno, tiene diferentes apodos. Entonces yo puse uno de ellos, ¿vale? Y le cambié las letras. Y dije, pues un juego de letras. Un juego de letras. Sí que es verdad que hubo uno. Creo que es un asiduo a tu canal, creo, ¿eh? Igual me equivoco. ¿Puede que sea Sisarman? Sí. Creo que fue el que lo acertó. Sisarman acertó, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que yo no dije nada porque respeto, Carlos, mucho vuestra profesión. Entonces, a mí es una cosa que me llegó hace unas semanas, después vi Mira Sisarman, dice yo lo acertó él. Un aplauso para Sisarman, que acertó el jeroglífico, el anagrama de Javi Mera, más conocido como Robert Landon. Un aplauso para Sisarman. Mira, ahí se está poniendo ahí el... Sí, un aplauso para Sisarman. Te han hecho una buena pregunta. ¿Desde cuándo sabes que el Valencia podía o fichar a Gattuso? Yo creo que hace dos semanas aproximadamente. 2 semanas, no Gattuso, sino el nombre de Gattuso a mí me llegó, pero Carlos, yo siempre lo he dicho, yo soy de la opinión que el Valencia, creo que este año era un año de transición, que se podrían haber hecho cosas, igual que ahora Méndez se ha activado, ¿no? Y se podrían haber hecho cosas para el trabajo previo que se ha hecho esta temporada, continuarlo. Creo que era mi primera opción, pero el mundo del fútbol es así, ¿no? El mundo del fútbol se sabe que las cosas van demasiado rápidas y a veces lo que uno quiere o pretende, pues después hay otras historias. Entonces a mí me llegó diferentes nombres, no solamente el de Gattuso, y sí que antes de ayer, creo que fue el lunes, lo confirmé directamente. Tengo que decir que lo hablé con una persona y no sabía nada, pero bueno, lo confirmé con diferentes personas y sí que me lo confirmaron. Entonces uno de ellos me dijo que el nombre iba a salir en breve en Italia, y por eso puse el juego de letras. Pero sí que es verdad, Carlos, que había una persona en Valencia que lo conocía, que conocía el caso, que iban a sacar una noticia, y por respeto a ese periodista no quise dar el nombre directamente. Muy bien hecho, muy bien hecho. Javi Mera, yo flipando, porque a mí lo primero que te dicen, Gattuso entrenador, coño, pues va a ser, tío, un Bordalás. Y es todo lo contrario, tío. Tiene cosas de Bordalás, tiene cosas de Bordalás. Por eso digo que Gattuso es un entrenador que llega, la gente a lo mejor lo conoce más como jugador, sus equipos son otra historia, ¿no? Son equipos que juegan mucho con la posesión, pero tampoco es una posesión en plan de, yo le llamo posesión a veces estéril, ¿no? Que mucho pase de un lado a otro, sino que son equipos que ejercen la posesión. También es verdad que en la última temporada que estuvo en el Nápoles, el equipo que tenía era un equipo pues que tenía todas las condiciones para ejercer para proyectar, ¿no? Lo que él tenía en la cabeza, pero son equipos que van altos, que presionan alto, que sí que es verdad que a lo mejor si dijéramos la diferencia entre Bordalás y Gattuso sería a lo mejor el alto porcentaje, ¿no? de posesión, que a él le gusta tener la posesión, pero son posesiones no estériles, ¿vale?
pero después son equipos que presionan alto. De hecho, el Nápoles era un equipo que no era de los más presionantes de la Liga Italiana, de la Serie A, pero sí que era un equipo que de los más presionantes en el último tercio, es decir, que te está diciendo claramente cuál es su propósito. Su propósito es ir a campo rival y a partir de ahí, pues... Y recuperar allí. ¿El qué? Recuperar arriba y transición rápida. Gol de Argentina, Di María 2-0 contra Italia. Y es así, o sea, él lo que quiere es cuando no tiene la posesión, pues intentar recuperar en campo rival. Además lo hacía muy bien, ¿no? La recuperación tras pérdida, cómo el equipo se agrupaba rápidamente para recuperar balón y transitar rápidamente. Y después con balón, ¿no? Cuando tú tienes el balón, es un entrenador que le gusta, ¿no? Le gusta que el equipo contrario vaya por él, que se haga un equipo largo, que se generen espacios y a partir de ahí jugar. Entonces, yo creo que, bueno, que tiene cosas en común con Bordalás. Cuando decimos que hay un cambio ahora muy grande, ¿no? Porque a mí hoy me han preguntado si... Bueno, pues entonces estamos en lo mismo, ¿no? Marcelino con Celades. Exacto. No llega. ¿Estamos haciendo un cambio tan drástico? ¿Es un golpe de timón tan, a veces, antinatura? No es un cambio tan drástico. El único cambio es que a lo mejor Bordalás podemos decir, ¿no? El estilo de juego lo hemos visto que es un estilo mucho más directo, de segundas jugadas, de generar superioridades en banda, ¿no? Y a partir de ahí finalizar rápido. Gattuso es más, ¿no? No le gusta más, ¿no? Iniciar desde atrás, pero sí que a nivel de fase de no posesión son entrenadores que les gusta ir a campo rival y que les gustan presionar alto. No sé si esta pregunta es pertinente, pero claro, al final, ayer en cuanto sale el Nembra podemos confirmar, cuando sale el nombre podemos confirmar que efectivamente es verdad, no sé qué, no sé cuántos. La primera pregunta es, ¿qué sistema de juego utiliza Gattuso? El sistema que más utilizó o está utilizando, ¿no? Normalmente es un 1-4-2-3-1, hace variantes con el 1-4-4-1-1, con el 4-3-3, ¿no? Con extremos abiertos, pero sí que es verdad que cuando él juega con extremos, ¿no? No son extremos al uso de pierna natural, sino que muchas veces van para adentro, acumulan mucha gente por dentro para asociarse, tienen mucha importancia en el juego ofensivo los laterales, ¿no? En los desdoblamientos, con los extremos. Entonces ahí teníamos, bueno, ahí habían jugadores en el Nápoles que esa función la hacían muy bien, ¿no? Y además es un equipo, creo que en el Nápoles, ¿no? Hoy he sacado el hilo Carlos, y el equipo que con tiros exteriores, ¿no? Pues un instante, voy a poner en el chat el hilo que has puesto tú, ¿vale? Por si... ¿Vale? Para que la gente lo vea. Yo es que a mí esto del Big Data, Nano, ¿sabes qué pasa, tío? Javi, me follas la mente, Nano. Yo me pierdo. Al segundo tweet me pierdo, tío. Prefiero que vengas y me lo expliques un poco por encima. Pero hoy tenéis un hilo de Twitter de Javi Mera, que no seré yo quien diga que no es interesante. Perdona, continúa. No, que juega con extremos, ¿no? Con extremos, pero con extremos que van mucho hacia adentro. En el Nápoles pues tenía a Lozano, a Politano, a Insigne, ¿no? Que acabó con muchísimos goles en la Serie A ese año. Después tenía pues jugadores en los laterales, ¿no? Con gran proyección. Lo que busca realmente son asociaciones por dentro, pero volvemos sobre todo, ¿no? a encontrar, ¿no? que el Valencia dentro de este mercado, cuando te preguntan, ¿no? ¿Tiene una plantilla el Valencia para adaptarse perfectamente al estilo de...? Esa era la siguiente pregunta. Claro, tiene toda la capacidad, ¿no? O para adaptarse a esta plantilla al estilo de juego. Siempre todas las plantillas pueden adaptarse. La cuestión es vamos a decir, es la operatividad, ¿no? Es decir, hay demarcaciones en donde antes habían debilidades y con Bordalás y van a haber debilidades con Gattuso, sobre todo en el centro del campo, y hacen falta laterales también. Yo creo que los laterales están bien cubiertos, perdón, los extremos, los laterales están bien cubiertos, hay debilidades en los extremos. Y yo creo que ahí es donde el mercado tiene que jugar un papel. Ahí hay que ir al mercado, pero explica, hay debilidades en los extremos, los laterales están bien cubiertos, es decir, en el 4-3-3 si es por así,
la banda es para los extremos, ¿no? ¿O me estoy equivocando yo? Sí, pero la banda es para los extremos, pero normalmente los extremos, ¿no? El Nápoles con Gattuso no era un equipo que realizaba muchos centros, incluso estaba por debajo del promedio de la liga de centro. Era un equipo que intentaba generar amplitud, pero desde la amplitud de los extremos iban para adentro y eran los laterales que generaban, ¿no? Con esos desdoblamientos, ¿no? Posibilidades en bandas. Entonces acumulaba mucha gente por dentro, con Deme, con Zielinski, con Fabián Ruiz, ¿no? Son jugadores que además, si entraban Politano, entraba Insigne o entraba Lozano, son jugadores que tienen buen disparo, buen tiro. Entonces volvemos a tener esa necesidad, ¿no? En el centro del campo, que yo creo que es lo siguiente que se va a ir escuchando, son esos extremos a pierna cambiada y centrocampistas de recorrido, pero ya no solamente de recorrido, sino que con buen trato de balón. Un instante, porque siempre que llegas tú hago suscriptores, tío, Javi. Engañas a la gente, engañas muy bien, tío. Yo lo engaño, pero Vicente G69 se acaba de suscribir y déjame que voy a cambiar de pantalla porque Vicente, mira lo que te digo, Vicente G69. Te la agradezco con la patata. Te la agradezco con la patata. Muchas gracias, Vicente. ¿Has visto cómo lo hacemos ahora? Ahora es más gracioso que antes, ¿eh? Lo has perfeccionado, ahora ya... Lo voy dando... Yo tengo que engañar a la gente y... La patata, pues ahora lo hacemos con Asier, que es un fenómeno, tío. Muchas gracias, Vicente. Perdona, estábamos en los extremos, hay que acudir al mercado, ¿no? Sí, en extremos, en el centro del campo, yo creo que son las grandes ahora mismo debilidades, pero es que son ahora y eran antes. Entonces, yo siempre digo, no solamente cambio de entrenador, sino que ahora el mercado se adapte perfectamente a ese centro del campo. Sobre todo yo creo que el centro del campo y los extremos son muy importantes, ¿no? Gattuso es un entrenador que le gusta jugar, pero además también sus centrales tienen una gran capacidad, ¿no? Cuando ha podido, ¿no? Y ha dispuesto de centrales con gran capacidad en el juego en largo. ¿Por qué? Porque cuando muchas veces tu equipo no puede salir en primer tercio en inicios de juego, pues juega en largo y ahí tenía pues jugador, ¿no? Como Singhem, ¿no? Que además tuvo una gran temporada, que era el que favorecía, ¿no? Esa posibilidad, ¿no? Te liberaba de esa presión a lo mejor del equipo rival con un balón largo, rompías las líneas de presión y el equipo iba. Entonces yo creo que ahí sí que tienes jugadores que pueden tener esa capacidad, ¿no? para desarrollarlo y después volvemos a lo mismo, ¿no? Al mercado de centrocampistas y de extremos. Guillamón o Soler con Gattuso cobrarían más importancia. Soler sería su Fabián y Guillamón su Bakayoko sin tener en cuenta el mercado. ¿O estamos siendo un poco exagerados? Bueno, Bakayoko es un grandísimo, es un muy buen jugador. No solamente tenía Fabián Ruiz, tenía a Demme, tenía 3 jugadores, ¿no? Para 2 puestos con un nivel, ¿no? de juego muy importante, además con un Zielinski, ¿no? Porque cuando jugaba con ese 4-2-3-1, jugaba con Zielinski en esa en media punta, que estamos hablando de prácticamente otro centrocampista más, ¿no? Entonces ahí sí que si jugara con un 4-2-3-1 podríamos ver a un Soler ahí si se quedara, ¿no? En Valencia, un Soler en esa... Ese media punta que es un centrocampista más, ¿no? ¿El qué? Que Soler lo podríamos ver en ese media punta que es un centrocampista más, pero vamos, que Soler no lo vemos quedándose en Valencia. Pero hablando de fútbol, podría adaptarse sí. Ahí, ¿no? Se podría adaptar, por lo que preguntaba, se podría adaptar en esa posición. Los del centro del campo, pues tú date cuenta que los 3 jugadores que he nombrado anteriormente marcaron, no sé si fueron 3, 4 o 2 goles cada uno en la temporada. Era un equipo muy goleador, o sea, era un equipo muy efectivo. Cuando hablamos de efectivo es que generaba incluso menos de lo que anotaba, ¿vale? O sea, estaba por encima de lo que es lo que había generado, marcaba mucho. Y sobre todo tenía, lo que buscan sobre todo es mucho tiro exterior. También es verdad que reunía el Nápoles. Cuando hablamos de eso, dicen, en Valencia va a ser igual, bueno, pues te tienes que adaptar a los jugadores que tienes. En el Nápoles tenías jugadores que tenían un buen tiro exterior y sobre todo Politano, se jugaba Lozano, se jugaba Insigne, eran jugadores que arrastraban por dentro y tenían tiro además de Zielinski y además de otros jugadores, ¿no?
Y entonces, pues sí, Soler se podría adaptar perfectamente en esa demarcación. Yo desde la información he contado que el Valencia pide 40 millones por Guedes, pero oye, que si hay operaciones en las que pueden entrar futbolistas que me interesen, puedo pedir 30 para o más 10 o 35 más 5, ¿vale? Como se habla mucho de la Roma y del interés de la Roma en Guedes, teniendo en cuenta que allí está de entrenador Mourinho, ¿qué futbolistas crees que podrían encajar? A mí se me ocurren Diabará, el ex del Elche y del Valencia, se me ha ido Gonzalo Villar, el ex del Barça Carlos Pérez, pero hablamos de fútbol, hablando de fútbol. Sí, yo creo que de la Roma han salido varios nombres, ¿no? En los últimos mercados. Yo creo que teniendo la necesidad que tiene el Valencia también en el centro del campo, Diaguara podría volver a ser un hombre que volviera a sonar, pero yo creo que por ejemplo, Carles Pérez es uno de los jugadores que para mí podría entrar y ser un jugador que se adaptara perfectamente, ¿no? a lo que va a demandar, ¿no? Gattuso en las bandas, en los extremos. Entonces yo me inclino mucho más por Pérez, aunque los otros jugadores pues también son buenos jugadores. Escúchame, ¿qué entrenador? Esta pregunta igual es complicada, pero es un poco para que la gente se haga una idea, ¿no? ¿A qué entrenador lo compararías? ¿De entrenador español o entrenador más reconocido para la gente que conoce la Liga Española, como en un canal como este? A nivel de español, sí. A nivel español. O de Liga Española, que igual es ruso el entrenador este. De la Liga Española. Mira, hay un nombre, ¿no? que suena también, que sonó, ¿no? Que era difícil que llegara, que era Diego Martínez. Diego Martínez. Sí, que era Diego Martínez, pues a nivel de sistema de juego, a nivel un poquito de lo que pretende, no es un equipo a lo mejor que haga tantas presiones. Bueno, Diego Martínez hacía muchísimas presiones en el centro del campo, muchas más que Bordalás en el Getafe, que las hacían más en el último tercio. Gattuso las hacen medio altas, no las hace bajas, es decir, es un equipo que juega también un poco con la línea, un poco en altura, ¿no? La línea defensiva. Yo creo que pues podríamos hablar de un entrenador de esas condiciones, si dijeran por el sistema de juego. También, por ejemplo, estaríamos hablando de Iraola, ¿no? Iraola en el Rayo Vallecano es un entrenador que también trabaja muy bien a nivel de fase de no posesión. Y en fase de posesión es un entrenador que también muchas veces, aunque también tiene juego en largo, pues puede iniciar, combinar, romper por dentro cuando juega al 4-1-4-1, Iraola. Pues estaríamos hablando de entrenadores pues con ciertas similitudes. ¿Crees que Lucas Torreira podría encajar en su sistema? Yo entiendo que encajaría en cualquier sistema, ¿no? Sí, Lucas Torreira es un muy buen jugador. Torreira, sí, creo que también ya ha salido el nombre, ¿no? O lo hice porque sí. ha salido por algún lado. No sé si ha salido porque creo que lo ha tenido en el Nápoles o... Torreira es de los jugadores, ¿no? Que ahora mismo, pues, es muy posible que el Valencia esté en la búsqueda de esos jugadores, por condiciones, ¿no? Y por necesidades propias de la plantilla. Entonces sí que se adaptaría perfectamente. Escúchame, y aparte del centro del campo y las bandas, que también era el déficit que tenía esta plantilla con Bordalás, ¿crees que con lo que tiene este equipo puede jugar a lo que Gattuso quiere o hay que hacer muchas incorporaciones, muchos cambios? Yo creo que se van a hacer y se tienen que hacer. Creo que se van a hacer y se tienen que hacer. Pero por una sencilla razón, desde fuera, ¿no? Desde fuera tú ves un equipo, ¿no? En esta temporada, en la 21-22 con Bordalás, que Bordalás en Valencia, yo voy a decir por desgracia no hemos podido ver un equipo de Bordalás, el ideario exacto, perfecto de lo que quiere Bordalás, porque tenías debilidades. Él se ha tenido que adaptar, ¿no? De ese 4-4-2 alto, vimos cómo fue cambiando a
a 3 por dentro en el centro del campo, posteriormente a 3 centrales. El Valencia era el equipo que más goles recibía en transiciones. Entonces, ahí te dice que tienes una gran debilidad. Y esa gran debilidad en este mercado se tiene, ¿no? Tienes que compensarla, ¿no? Tienes que compensarla y es que además, no solamente para Gattuso, con cualquier entrenador, ¿no? El centro del campo es muy importante y no es que esté hablando negativamente, ¿no? De los jugadores del Valencia, sino simplemente que tienes perfiles que te faltan y esos perfiles son necesarios. Y para la idea que tiene Gattuso, que también es un entrenador en fase de no posesión, que va a ir alto, ¿no? Que la mayoría de sus presiones son media altas, ¿no? A nivel colectiva, no son defensivas, no son el primer tercio. Eso significa que las tienes que hacer bien colectivamente y tienes que defensa. Entonces esos jugadores son necesarios. En esa presión alta de que estamos hablando, ¿ahí te encajaría un futbolista para la línea de 3 de arriba como Portu? A mí me da la sensación de que sí, bastante. Lo digo porque el Valencia ha preguntado, ¿no es? Sí, Portu es un jugador que podría encajar, ¿no? En la idea que tiene, o la idea, ¿no? Que tiene, yo no sé, porque tú puedes decir la idea que tiene pasada, ¿no? Tú a puedes lo mejor... hablar de la idea que tiene Gattuso viendo el Gattuso que ha jugado. Tú no has hablado con él y no te ha dicho si ha cambiado de idea. Estamos hablando del Gattuso que conocemos. Eso es, entonces Portu es un jugador que te podría jugar en ese extremo, te podría jugar a lo mejor incluso en partidos como un segundo punta. Es un jugador que yo creo que sería interesante para el Valencia. Interesante por lo que reúne y las demarcaciones que ahora mismo el Valencia en estos momentos seguro que está buscando. Volvemos al código Da Vinci. FG flecha N, mamón, no te rías, qué mamones, tío. Claro, yo estas cosas, aquí está Javi Mera, que puede acreditar él, que yo le respeto mucho. Yo nunca te he preguntado, oye, ¿qué has puesto? A veces le digo, Lando, has puesto un no sé qué y me están todos preguntando, cabrón, pero jamás te he preguntado por lo que sabes o no sé qué. Pero claro, tío, es que si después de poner el anagrama de Gennaro Gattuso pones un FG flecha N, claro, tío, nos ha jodido, tío, pues claro que te van a preguntar. O sea, Javi, no haberlo puesto, tío. Ya, pero bueno, igual que tengo, Carlos, la libertad de ponerlo, la libertad de esperar, ¿no? De esperar y la libertad de no responder, por supuesto. Igual alguien lo acierta y si no lo acierta, estoy completamente convencido que en horas o en unos pocos días alguien comentará algo. Entonces, como sé que hay gente que lo sabe... Superfutbolista nos ha hecho una rave. Muchas gracias a los 11 espectadores que venís de parte de futbolistas. Os lo agradecemos. Y aquí estamos de superfutbolistas, perdón. Y estamos hablando de Gennaro Gattuso y qué perfil tiene como entrenador, porque va a ser el próximo entrenador del Valencia. Firmará contrato hasta para las 2 próximas temporadas. Perdóname, que te he cortado. No, que va. No, que eso, que yo espero que la gente lo acierte. Son cosas que, pues bueno, que pueden estar encima de la mesa, que tienen que darse diferentes en algunas operaciones, ¿no? El mercado a veces, Carlos, desde fuera, ¿no? Desde fuera alguien puede decir, si yo estuviera en un club concreto, en un momento haría esto, pero es que no es tan sencillo, ¿no? Hay muchas operaciones que dependen de otras. Yo vendería a Maxi, a Zilesen y a no sé quién, y luego le preguntas, ¿y tú los ficharías? Dice, no, pues entonces, yo también los vendería, pero ¿tú los ficharías? Claro. Y la cuestión está que a lo mejor lo que a ti te puede interesar, pues no puedes acceder, o después tienes operaciones, ¿no? De posibles ventas, donde que a lo mejor en esas posibles ventas pueden entrar otros jugadores y que pueden estar encima de la mesa porque son interesantes. Entonces va un poco por ahí. Yo creo que hay algunos nombres que están en la mesa, pero lo vuelvo a decir, yo pongo eso y seguramente en breve el nombre saldrá, y si no sale en pocos días lo diré. Esto es lo que yo creo y que a lo mejor saldrá más adelante. Sí, que nos vas a torear con 2 cojones. Así es. Pero yo no soy periodista, Carlos, eso es labor de periodista. ¿O no? Un poco sí. Por eso que realmente, fíjate que a veces eso de... A mí
me llega, ¿no? Por diferentes amistades, gente de confianza o gente con la que hago algún tipo de trabajo, pues entonces a mí me llegan diferentes informaciones, ¿no? Hay algunas que suceden posteriormente y otras que no suceden porque hay muchas veces, ¿no? Que incluso hay cosas que están casi hechas al 99% y se rompen por una simple cláusula o porque un equipo se ha metido a última hora, ¿no? Entonces, yo creo que hay cosas, ¿no? Hay cosas que yo creo que el Valencia se está moviendo, Carlos. Creo que el Valencia se está moviendo no solamente a nivel institucional, que era necesario, ¿no? Por los 2 últimos meses, ¿no? Tan convulsos a nivel social. Tenían que hacer algo, ¿no? Dar una respuesta ante lo que estaba pasando. Y lo más importante, ¿no? Yo que siempre hablo de temas deportivos, lo más importante es que esos cambios también generen algo a nivel deportivo, porque al final el aficionado lo que quiere es ver un Valencia que gane, que dispute, que esté arriba. ¿Goulam de qué juega? ¿Perdona? Goulam del Napoli. Es un lateral. Es que están todos con Fabozzi y Goulam y están todos como locos con el FG. Si es lateral izquierdo, no, nada. Nada, lateral izquierdo, no. Y... Bueno, pero es un jugador que acaba contrato, ¿eh? Creo que es en ahora en el 23 un posible jugador, ¿no? Que está ahí, pero no iba por él, no era por él. ¿Bryan Gil se ajustaría a Gattuso? Bryan Gil es un muy buen jugador. Estamos todos de acuerdo que es un jugador que en Valencia pensamos, ¿no? Mucha gente, ¿no? Que ha ido de más a menos por las circunstancias, ¿no? Empezar en el centro del campo a la izquierda, después pasó por dentro, después lo hemos visto por la derecha. Sí que es un jugador que, mira, reúne ciertas condiciones. Si habláramos de lo que decíamos de los extremos, ¿no? Los extremos con Gattuso allí, pues estaba Lozano, estaba Insigne, estaba Politano, eran jugadores que encima pues te hacían goles, tenían mucho tiro, o sea, un buen porcentaje de tiro, pues igual 2-3 tiros por partido, tenían muy buen 1 contra 1, es decir, que son jugadores lo que se suele decir, ¿no? De fuera adentro, ¿no? Para dejar los espacios y generar las ventajas a los laterales. Entonces, Bryan Gil podría ser un jugador que se podría adaptar en esas demarcaciones, pero sí que es verdad que Bryan Gil tiene que dar un paso más, ¿no? En el momento de la finalización, pero es un jugador que además tiene muy buena presión, recuperaciones altas, pues es un trabajador, además tiene muy buen 1 contra 1 y le falta, yo creo que también por la juventud, ¿no? La juventud, esa tranquilidad, ¿no? Esa espera en la toma de decisiones en los últimos metros, no ser tan, vamos a decirle, no tan eléctrico, ¿no? Hay momentos que es muy eléctrico y hay momentos que habría que bajarle un pelín, sí, para... No se frena nunca, un poquito de pausa, tío. Pero es un grandísimo jugador, Bryan Gil es un grandísimo jugador. ¿Por dónde nos habíamos quedado, tío? No lo sé. Es que me has hecho preguntar lo de FG, mamón. Mira que no suelo hacer caso, ¿no? Digo, Javi está con sus cosas y ya está, ¿no? Pero es que al final me has hecho preguntar lo de FG, No, pero lo de FG ya sabes que... No, yo lo he preguntado. Como sea, te lo diré y tú tendrás que decir, sí, es verdad, has acertado y ya está. Yo creo que son... Mira, yo lo único que te puedo decir que a lo mejor podrían ser, ¿no? Operaciones que están interrelacionadas. Vale, perdón, ya está, ya me he cortado. ¿Y cómo ves el tema de Alderete ahora? De Alderete. Claro, es que ahora el Valencia tiene que hacer una reflexión que antes no había reflexión. Antes era, vamos a ver si hay dinero. Yo por el tema del dinero no sé lo que hay ni lo que piensan. De fútbol, vamos al fútbol. A nivel de entrenador y entonces... A nivel deportivo, Alderete se podría trabajar perfectamente en esa línea de 4. Es un jugador que tiene un buen inicio de juego, filtra bien los pases, que tiene un buen juego en largo si es necesario, ¿no? Hacer que él disponga, ¿no? Tenga
esa necesidad, ¿no? El equipo a nivel colectivo, que él inicie los juegos más en largo. Entonces reúne condiciones para poder ser un central, ¿no? Lo que pasa que, claro, hay que valorar, ¿no? Muchas cosas, sobre todo ahora mismo. Hay que tener en cuenta que son 7,5 millones, si no me equivoco. Y sí que hay que ver, ¿no? Hay que ver. Yo para mí creo que ha tenido un rendimiento interesante. Creo que dentro de ese rendimiento el único pero que le pondría son las tarjetas amarillas que no tenía en Alemania, ¿no? Que no tenía en Alemania. Pero aquí en España sí que ha tenido muchísimas tarjetas y después dentro de ese valor que tiene ahora, ¿no? De esa posible adquisición de 7,5, significa que a lo mejor, bueno, pues sí, haciendo una buena posibilidad, ¿no? Un acceso al mercado interesante, pues a lo mejor te puedes encontrar cosas muy interesantes, porque al final yo creo que lo más importante es saber qué es lo que necesitas, cuáles son tus prioridades y a partir de las prioridades qué es dónde quieres gastarte el dinero y después a lo mejor pueden haber cosas que sean por realmente, como se dice, por presiones a lo mejor. Te están diciendo que encajas perfectamente como colaborador de este canal porque tienes el fondo de atrás como el de Mickey, retro y como el mío, tío. O sea, es un fondo muy... que no tiene nada que ver con lo que se hace en Twitch, tío. Perfecto, sí. Yo que no soy muy de Twitch. No. ¿Qué vas a cenar hoy, Javi? ¿Saladita y sándwich otra vez? Pues, escucha, si te dijera que un sándwich seguramente no te engañaría. O una ensalada, no te engañaría. Siempre estás comiendo lo mismo. He tenido un día muy liado. De hecho, sabes que he estado hablando contigo hace un par de horas, ¿no? Y te decía, no sé a qué hora llegaré exactamente, creo que llegaré aproximadamente por ahí. Y no ha dado tiempo para más. Mira, ahora me pondré a hacer alguna cosilla. Un sándwich y una ensalada. Al partido vienes, ¿no? Tú juegas en mi equipo, ¿no? ¿Cómo? Al partido del canal vienes, que tú juegas en mi equipo de mediocentro engañador. Si no ocurre nada, seré un mediocentro engañador. De mediocentro engañador. ¿Alguna preguntita y te dejamos ir a comer, no? 5 minutillos, Javi, ¿o cómo lo ves? Venga, va. 5 minutillos. Venga. Blanquinegres, ahora haremos el resumen. Tranquilidad. Ahora haremos el resumen. 5 preguntillas, 5 minutillos pero preguntas de fútbol, no seáis troles, tío. ¿Cómo haces el sándwich? Qué cabrón, pregunta uno. ¿Algún futbolista no le parece bueno? Que nada, pregúntale por Glenn Cámara. Ya no sé, siempre me lo preguntan por Glenn Cámara. Cuando hablo con alguno me sale Glenn Cámara, es un buen centrocampista, un buen jugador. ¿Qué medio centro defensivo necesitaría el Valencia? Coño, siempre es el puto Xavi el que lo pregunta. ¿Medio centro? Sí. Otra, pues fíjate, igual no está Bordalás, ¿no? Pero me cuadraría otra vez muchísimo, ¿no? Un jugador como Arambarri, me cuadraría mucho con un jugador como Nico, el del Barcelona, ahora mismo, me cuadrarían diferentes nombres. ¿Del Barça? Sí, me parece que es un jugador interesante. ¿Pero tú sabes quién es su agente? El agente es Méndez también, ¿no? El agente de Nico es Jorge Méndez. Igual es de hace un año o 6 meses, una cosa así. Pues un jugador interesante, Carlos. Mejor que Riqui Puig, ¿no? Riqui Puig, conociendo cómo piensa a lo mejor Gattuso, ¿no? A nivel de marcaciones, lo podríamos ver cuando juega un 4-3-3, a lo mejor sería ese jugador que jugara en el extremo, ¿no? Para hacer comparaciones un poco que son muy malas, pero cuando empezó Iniesta y lo recordamos, ¿no? En el extremo izquierdo ahí apartado y que iba hacia adentro, ¿no? Podría ser ese tipo de jugador, pero me inclino más por otros perfiles. ¿Crees que se puede hacer un buen equipo solo con futbolistas cedidos? Yo creo que el Valencia tiene que saber muy bien qué es lo que incorpora y cuáles son los cedidos y sacarles el máximo rendimiento. Es decir, el Valencia solamente puede salir de estos grandes problemas que está teniendo, ¿no? A nivel económico,
cuando el Valencia esté en Europa para poder tener mayores ingresos, ¿no? Y es necesario, o sea, es necesario que lo que venga sea muy acertado en base al estilo de juego, como siempre digo, y que sí, claro que hay jugadores cedidos que podían dar un rendimiento inmediato, pero que esos jugadores siempre, ¿no?, que sean muy, muy, muy bien elegidos para que el rendimiento sea lo mejor a nivel colectivo, para que te dé la posibilidad de entrar en Europa y a partir de ahí rehacerte, ¿no? Porque si no entras en Europa estarás siempre en el mismo camino, ¿no? Es muy cansino lo de tercera temporada sin estar en Europa. Tercera temporada sin estar en Europa puede ser muy duro. Una más, Javi. Es necesario, Carlos, pero date cuenta que hay equipos que están ahora mismo en Europa y en Champions y están vendiendo, ¿eh? Por ejemplo, estamos viendo el Sevilla. Sevilla está vendiendo. Sevilla pudo haber vendido a Diego Carlos y Koundé hace meses, ¿no? Por muchísimo más. A Diego Carlos seguramente por un 50% más de lo que lo ha vendido ahora. Tomaron la decisión que era necesario tenerlo para conseguir a lo mejor el objetivo de Champions, pero por eso es muy importante, ¿no? Cuándo vendes y cuándo compras, ¿no? A veces pensamos que comprar tiene que ser algo excesivamente caro, ¿no? Por nombre, pero hay muchas veces que hay jugadores que no, a lo mejor en ese momento no están en el mejor nivel, pero sabes, ¿no?, que la capacidad que tienen, lo que te pueden aportar y te pueden dar un plus, y después vender es importante, ¿no? Al final todos los clubs tienen que acabar vendiendo. Por ejemplo, el caso de Guedes, ¿no? Yo hace unos días decía, ¿no?, sobre Guedes, es la mejor temporada que ha hecho en el Valencia desde que está en Valencia. Y esas cosas se tienen que aprovechar, ¿no?, a nivel de venta. La pena que tienes es un poco que lo haces un poco pues también por necesidad, ¿no? Si no tuvieras necesidad, igual decías, bueno, pues vamos a esperar un año más, que vamos a hacer un mejor equipo, incluso puede tener un mayor valor. Pero en estos momentos, Guedes, sabes que es la oportunidad tuya de intentar, ¿no?, de intentar venderlo a un precio elevado. Entonces, una secretaría técnica, una dirección deportiva es importante, ¿no? Saber cuándo compras, a quién compras, por qué y en el momento de cuándo tienes que vender. A veces aguantar a un jugador no es necesario si tú tienes todos los recambios completamente previstos y siempre estás mejorando económicamente, y eso te hace que mejores deportivamente. La última, Yangel Herrera. Muy buen jugador. Se dice Yangel Herrera. Yangel Herrera, sí, Ángel Herrera, es muy buen jugador. Venezolano es y aparte siempre ha estado en el punto de mira, ¿no? Parece ser del Valencia. Es de los mediocentros de recorrido, además con llegada, con tiro, que puede hacer sus goles. Es muy importante para Gattuso, pero es que también era muy importante para Bordalás. Esos jugadores, ¿no?, esos centrocampistas, ¿no? Cuando hablaban de un 6 para Bordalás pues realmente no juega por 6 mediocentros. Es un tío de mucho motor, ir y venir. Eso es, son dos. En Getafe tenía dos, ¿no? Entonces, Gattuso también podríamos decir que a lo mejor, pues cada de los dos uno tenía un rol un poquito más ofensivo, ¿no? Un volante un poco más intermedio, otro un volante un poco más defensivo, con Zielinski por delante, pero son necesarios, ¿no? Son necesarios ese perfil de jugador, y el rol que desempeñan después en el equipo son muy importantes. Y la última, sí, perdóname. Hugo Duro encajaría con Gattuso. Joder, entiendo que sí, tío, que Hugo Duro ha demostrado que es buen futbolista. ¿Cómo no va a encajar? Sí, yo creo que podría encajar, ¿no? Como ese, a lo mejor ese punta, ese segundo punta, también lo veo más ahí, ¿no? Pero volvemos a lo mismo, Carlos, va a depender mucho del mercado, ¿no? Porque yo a Hugo Duro lo veo mucho más no como un delantero referencia, sino como un segundo delantero, y las condiciones este año, ¿no?, de cómo ha ido el equipo, las necesidades del equipo por demarcación, le han hecho estar jugando en posiciones que a lo mejor no son las suyas, pero con un desempeño en la demarcación muy, muy, muy bueno, y además con gol. Entonces, creo que Hugo Duro puede estar perfectamente en el equipo y en el pensamiento de Gattuso. Bueno, pues aplausitos para Robert Landon, más conocido como Javi Vera, que se va a hacer ahora una ensaladeta y un sándwich. Aplausitos para Robert Landon. Venga, y los jeroglíficos. Nos vamos a poner ahora con el de FG flecha N.
A ver si lo acertáis. Sí, ¿podemos cambiar las letras? No. En este no hay cambio de letras. Este es más complicado, ¿eh? Este lo he querido hacer un poquito porque sé que tardará en salir un poco a lo mejor la noticia, pero bueno, yo lo anticipo porque creo que es un jugador que va a aparecer. Aplausitos para el cabrón de Robert Lando. Bueno, Javi, hasta siempre y ahora a cenar y a descansar. Gracias. eso es. Gracias a vosotros. Chao, hasta luego.